Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy tenemos la primera lección, la primera clase del curso y vamos a empezar tal vez por la parte más esencial de la materia, que es la circulación de los créditos y del dinero en general. Y así tal vez va a ser más sencillo entender cuál es la importancia y en qué momento los títulos valores se convierten en documentos que ciertamente asisten a los comerciantes y a las personas encargadas de llevar y traer mercaderías y de ejercer diferentes tipos de actividades empresariales. Em, Llega un momento en donde las personas necesitan o no disponen necesariamente de una cantidad importante de recursos para poder sufragar y cancelar las obligaciones dinerarias que tienen. Por ejemplo, aquellas personas que realizan, aquellas personas comerciantes principalmente que realizan en determinados momentos eh, diversas actividades comerciales y que por esta razón, por la naturaleza de sus obligaciones, es necesario en algunos momentos y en algunas circunstancias contar con la posibilidad de crédito, es decir, de no tener que pagar aquellas obligaciones en un momento, en un mismo momento determinado a sus acreedores, pero también dándole todas las garantías necesarias a los proveedores, por ejemplo, de servicios, a un punto de venta, por ejemplo, y dándole la mayor cercanía posible a través de un documento llamado título valor con una cantidad de requisitos o con un número determinado de requisitos que deben incorporársele a este documento, que deben llevar estos documentos que en nuestro país están mayoritariamente informados por el Código de Comercio, como vamos a ver a lo largo del semestre, y de esta manera que la poca disponibilidad de efectivo o la poca disponibilidad de dinero en un momento determinado no se convierta en un freno a la circulación del dinero y sobre todo a la movilización de la riqueza. Entonces ahí es justamente en donde se convierten relevantes y en donde asisten efectivamente los títulos valores a los comerciantes o a los usuarios o a la población en general. Entonces, en primer lugar, me gustaría recordar las palabras de don Gastón Certat. Don Gastón Certat es el máximo comercialista que ha tenido nuestro país, que lamentablemente falleció en el año 2009, me parece que en junio del año 2009, y desde entonces no hemos encontrado, inclusive en nuestro país, me parece, y esta es una opinión muy personal, no hemos encontrado aún una persona que venga a sustituir o que venga a llenar ese vacío en el estudio y en el análisis, sobre todo tan profundo, que tenía don Gastón eh, en el derecho comercial en general, pero particularmente en materia de títulos valores. Y es que don Gastón Certaz decía que los títulos valores constituyen el principal aporte del derecho comercial. ¿Por qué? Precisamente por eso que mencionábamos anteriormente, porque ayudan a movilizar la riqueza y sobre todo a garantizar los créditos, es decir, a darle la seguridad y la certeza y de cierta forma un fuero especial, por ejemplo, a los proveedores de un servicio o a los acreedores de una operación comercial, que de repente se pueden sentir un poco incómodos de que no les estén pagando en efectivo, que no les estén pagando en el momento del cumplimiento o de la verificación de aquella obligación, sino que se les pide postergar el pago bajo ciertas condiciones durante un plazo determinado. Entonces, don Gastón nos decía que los títulos valores constituyen el principal aporte del derecho comercial. Y además aquí es importante mencionar algo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos determinados ayudan a sustituir el dinero. Entonces, hablemos en primer lugar, del dinero. Tiene una característica muy peculiar, que es la fungibilidad.
y es que la fungibilidad es una característica que tienen ciertos bienes de ser intercambiables entre sí sin que importe su individualidad o las características individuales que puedan tener aquellos bienes. Es decir, es una unidad del bien que tiene el mismo valor y función que otra del mismo tipo. Y uno de los bienes más fungibles es justamente el dinero. ¿Por qué? Porque no importa, por ejemplo, si nosotros el día de hoy damos prestado, por poner un ejemplo, 20.000 colones para ser pagado la próxima semana, a nosotros no nos importa si nos devuelven exactamente el mismo billete de 20.000 colones. De hecho, es muy improbable que nos puedan devolver el mismo billete, sino que nos devolverán otro billete u otros billetes de igual valor. ¿Por qué? Porque es fungible, no nos es relevante, salvo que, no sé, de repente aquel billete tenga un simbolismo, que tenga un valor especial, emocional para nosotros. Pero también es importante el dinero desde un punto de vista, podríamos decir, desde un punto de vista civil. ¿Por qué? Porque para las obligaciones diarias que implican un costo económico, o como un medio de subsistencia, no hay otro bien o no hay otro activo que nos permita a nosotros de una manera libre poder realizar aquellas actividades, o poder realizar, perdón, aquellos pagos y poder utilizarlo como medio de intercambio de una manera tan eficiente como el dinero. En Costa Rica, por ejemplo, el colón, y ahora vamos a ver por qué en Costa Rica es el colón, porque de repente en Nicaragua son los córdobas, porque de repente en Estados Unidos son los dólares americanos, porque en la Unión Europea es el euro y así sucesivamente. Y hay un tema que es importante también mencionar, y es que justamente el dinero también viene a facilitar ciertos procesos transaccionales, pero además también desde la perspectiva de la teoría económica del derecho, elimina ciertos costos transaccionales. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pensemos, por ejemplo, en un momento determinado, pensemos, por ejemplo, ahora, en una situación en donde se eliminan las monedas del mundo, es decir, se eliminan las monedas centralizadas del mundo. ¿Y a qué me refiero con monedas centralizadas? Todas aquellas que emiten los bancos centrales de un país, bajo, digamos, la ley de emisión y de circulación de la moneda de cada país. ¿Qué pasaría si eliminamos las monedas y entonces, como consecuencia, eliminamos el medio de intercambio tradicional o el medio de intercambio que ha demostrado, por lo menos hasta ahora, ser más eficiente que los demás? Pues podrían pasar muchas cosas. Primero, habría posiblemente un caos porque no sabríamos cómo adquirir bienes y servicios que tiene otra persona, no tendríamos la manera de ir y adquirir, por ejemplo, los alimentos, de adquirir el vestido, de pagar, por ejemplo, los servicios públicos de una manera homogénea o de una manera ampliamente aceptada por una población. Y probablemente nosotros en esas circunstancias tendríamos que entrar, mejor dicho, devolvernos, regresar a algunas prácticas antiguas en donde el medio de intercambio era a través, o el medio para adquirir diferentes tipos de bienes, era a través del intercambio de cosas. Es decir, una cosa que yo tengo, por ejemplo, un teléfono celular, que lo voy a utilizar para intercambiar o para adquirir otra cosa de un amigo, de un familiar, de un proveedor, a la que le vamos a tener que asignar de alguna manera el mismo valor, ¿verdad? Para ir taco a taco, a adquirir aquellos bienes que nosotros deseamos. Mientras que a través del dinero, lo que conocemos hoy en día como dinero, lo podemos utilizar como una unidad de cuenta. Es decir, que le podemos asignar un valor determinado y además con lujo de detalles, con céntimos inclusive, a los diferentes bienes y servicios que adquirimos, sin tener que entrar, digamos, en lo que hoy conocemos como una permuta con otras personas, aumentando, como decíamos anteriormente, los costos transaccionales, haciendo más costoso el proceso y aumentando de alguna manera la atracción en los procesos de intercambio. Entonces ahí es donde empieza el dinero a tener también un valor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le prestamos un servicio a alguien,
o si nosotros, por ejemplo, le vendemos un vehículo, un objeto a alguien, probablemente nosotros vamos a preferir que nos paguen con dinero en efectivo, o por lo menos con su equivalente. Cuando hablo de dinero en efectivo, no solamente nos vamos a remitir o no solamente nos vamos a imaginar el dinero en efectivo, billete sobre billete, sino también las diferentes manifestaciones que ha ido adquiriendo el dinero con el paso del tiempo, con el paso de los años. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que hoy en día se ha ido sustituyendo la forma tradicional de ver el dinero y el papel moneda y las monedas en general como una unidad de cuenta que podemos ver desde nuestros teléfonos celulares, que la podemos ver desde diferentes sitios en electrónicos, en donde los bancos disponen esa posibilidad de revelarnos cuánto es el dinero que disponemos y además nos ayuda también con un tema o con una de las características que debe tener el dinero, que es la portabilidad. Y entonces, sobre todo en algunas situaciones o en algunos momentos coyunturales, en donde los procesos inflacionarios hacen que requiramos o necesitemos de un número mayor de papel moneda para poder sufragar nuestras obligaciones, a través de los procesos de digitalización del dinero, en donde simplemente accedemos a un sitio electrónico de nuestro banco, del banco en donde nosotros conservamos nuestros ahorros, se va a hacer mucho más sencillo también ese proceso, no solamente del proceso del intercambio, sino además de la portabilidad de los recursos. Entonces, volviendo al caso, ¿cómo preferimos que nos paguen? Probablemente a través de efectivo. Y vamos a preferir el efectivo, ya sea una transferencia de dinero o una transferencia a través de Simpe Móvil, que en Costa Rica son bastante efectivas y eficientes, eh, o bien de una transferencia bancaria. Eh, y lo vamos a preferir, por ejemplo, por encima de un pago hecho a través de un pagaré o hecho a través de un cheque o probablemente también a través de una criptomoneda. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante, que primero, el dinero es el bien más líquido, es decir, que nos va a permitir más rápidamente transformarlo como medio de intercambio para poder ir posteriormente a adquirir otras cosas y poder ir eventualmente a utilizarlo como un medio de intercambio. Mientras que si nosotros recibimos como medio de pago otro tipo de cosas, volvamos al ejemplo, un pagaré digamos, como objeto de pago, un cheque o una criptomoneda, probablemente en los primeros casos vamos a necesitar que se den una serie de condiciones de tiempo y de lugar, es decir, que el cheque o el pagaré, es decir, el título de valor, sea exigible y además presentarlo bajo ciertas condiciones y a la persona correspondiente para que nos pague, como dice el derecho incorporado en el documento, o bien pensemos si es una criptomoneda. Bueno, de repente puede resultar muy tentador recibir digamos, un pago de un servicio o el pago de un vehículo, de una casa que estamos vendiendo, y recibir el pago a través de una criptomoneda o el valor en colones o el valor en dólares, pero reflejado en una criptomoneda. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un tema que es fundamental y hay un tema que es muy importante y es la confianza que de repente tiene una población o una región, como suele pasar con el euro en la comunidad europea, o como suele pasar, por ejemplo, con el dólar, que es la moneda oficial o de curso legal de los Estados Unidos de América, posteriormente se ha convertido también en la moneda de curso legal de otros países, ¿verdad? Como El Salvador, como Ecuador, como Panamá, pero es la confianza que un grupo o una población importante tiene en ese medio de pago. Entonces, yo les ponía el ejemplo a los estudiantes de la mañana de que eventualmente uno puede recibir un pago por un servicio, por un objeto, eh, a través de un medio distinto del dinero. Por ejemplo, nosotros podríamos ser los abogados de un restaurante y pedirle a ese restaurante que las facturas que nosotros les enviemos por los servicios que le damos, ya sea porque le damos servicios de asesoría laboral o de asesoría tributaria o asesoría corporativa o asesoría regulatoria para mantener en orden los permisos sanitarios de funcionamiento, la patente comercial, si tienen de repente trabajadores extranjeros también, las gestiones migratorias correspondientes, nosotros bien podríamos
hacer un acuerdo o suscribir un acuerdo y pedirle a ese cliente que en lugar de pagarnos con dinero, nos pague con un equivalente en otro tipo de bien, por ejemplo, en comida. Y son casos que se dan regularmente. Ahora, esa comida o ese pago en especie va a estar de alguna manera referenciado o va a utilizar como unidad de cuenta siempre el dinero, es decir, su equivalencia en 250.000 colones, su equivalencia en 100.000 colones. Y entonces, por ejemplo, la persona beneficiaria, por así decirlo, de ese crédito que va a tener en ese restaurante, va a asociarlo a un monto en metálico, a un monto económico siempre necesariamente referenciado a la unidad de cuenta de una moneda en específico, que puede ser, por ejemplo, en Costa Rica, un monto fijo en colones, que el beneficiario irá descontando o irá utilizando a su favor ese crédito. Y cuando llegue a un monto determinado, se le va a advertir, bueno, usted ya consumió ese crédito que tenía a su favor. Entonces, sí es posible de realizar, es decir, de que haya pagos distintos al dinero, pero van a estar siempre referenciados o por lo general van a tener una referencia a un monto directamente en colones o un monto en dólares. Y de hecho, volviendo al ejemplo de que cada vez menos en Costa Rica nosotros nos encontramos con el uso de efectivo, es decir, de papel moneda para sufragar y realizar los pagos correspondientes de nuestras obligaciones. Nosotros cada vez lo hacemos en menor medida a través del efectivo tradicional y utilizamos otros medios de pago alternativo, como por ejemplo la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, utilizamos las facilidades que nos ofrece el Sistema Nacional de Pagos, que es un sistema, podríamos decir, auspiciado y desarrollado en el seno del Banco Central de Costa Rica y que han procurado, por dos razones que vamos a ver a continuación, la creación de un colón digital. Don Rodrigo Cubero, que es el expresidente del Banco Central de Costa Rica, argumentaba en algún momento, hace unos 5 o 6 años atrás, que en Costa Rica ya nosotros contábamos con una moneda digital. Creo que fue en el contexto en el que se le consultó sobre la posibilidad de que en Costa Rica se desarrollara internamente, o desde un punto de vista centralizado, es decir, desde el Banco Central, que se desarrollara una criptomoneda para darle respuesta a aquellas personas que clamaban hasta cierto punto por la existencia, el mejoramiento y la optimización de los servicios transaccionales. Pero don Rodrigo decía que Costa Rica ya prácticamente tenía un colón digital. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las transacciones que se realizan en nuestro país ya no son en efectivo de la manera tradicional, sino que se realizan a través de los diferentes medios de pago digitalizados. Transferencias utilizando el Sistema Nacional de Pagos desde una cuenta en un banco al mismo o a otro diferente, o transferencias utilizando lo que se conoce como SIMPE móvil, que es una cuenta bancaria vinculada a un número de teléfono en específico. Esto tal vez lo que demuestra, y es importante mencionarlo, es un nivel de bancarización probablemente superior en nuestro país, por ejemplo, si lo comparamos con los demás países del vecindario, con los demás países latinoamericanos, un proceso de inclusión financiera. ¿Por qué? Bueno, porque en Costa Rica, en virtud de esto o como consecuencia de este colón digital y de diferentes iniciativas que han buscado sacar el papel moneda de la calle, han logrado que más personas primero se familiaricen con medios digitales de pago y con los sistemas vinculados al Sistema Nacional de Pagos, haciendo cumplir dos objetivos del Banco Central de los últimos años, que es sacar el papel moneda de la calle, es decir, que la mayoría de las transacciones que se realizan en nuestro país no sean en efectivo, sino que sean a través de transferencias electrónicas con dos objetivos. La primera, que es por razones de seguridad, razones de seguridad por la portabilidad, es decir, cada vez es más difícil, por ejemplo, que una persona pierda sumas importantes de dinero porque de repente tuvo que ir al banco a hacer un retiro y trasladarse a otro banco para hacer un depósito, sino que ya se pueden hacer
con pequeños costos o pequeñas comisiones o pequeños cargos que se le realizan al titular de la cuenta. Entonces, por razones, en primer lugar, de seguridad. Vemos entonces que se reducen nuevamente, volviendo a la teoría económica del derecho, se reducen los costos transaccionales. Y adicionalmente, primero, porque la emisión del papel moneda cuesta plata, es decir, al Banco Central le cuesta plata emitir el papel moneda, emitir los diferentes billetes, las diferentes categorías de billetes. Cada vez los billetes también revisten de una mayor tecnología para evitar falsificaciones, por ejemplo, para evitar también que se deterioren y se desmejoren, por ejemplo, debido a los efectos climatológicos que hay en nuestro país, pues los billetes tienen que ser más resistentes a la humedad, más resistentes a la lluvia, más resistentes, por ejemplo, en situaciones que probablemente nos han pasado a casi todos y a casi todas, que es cuando dejamos un billete en un pantalón o en una camisa y de esa ropa se va a la lavadora y entonces el billete evidentemente sufre una desmejora, sufre, digamos, una lavada y entonces cada vez hay más tecnología que permite que ese papel moneda sea más resistente. Y hay una tercera razón también del por qué se ha buscado digitalizar el colón o la moneda de curso legal en Costa Rica. Y es que nuestro país ha experimentado, o por lo menos ha sido víctima del narcotráfico, de diferentes procesos de legitimación de capitales. Y entonces es importante para nuestro país que el dinero tenga, digamos, una trazabilidad mayor. ¿Qué pasa? Cuando el dinero se utiliza principalmente en efectivo, es decir, cuando las transacciones comerciales o las personas que realizamos, todas las personas de un país las hacemos en efectivo, es difícil llevarle la pista o llevarle un seguimiento a qué tipo de transacciones se están realizando, en qué condiciones, cuánto dinero de repente está moviendo una persona o está moviendo un negocio y en un país como el nuestro, eso podría implicar un riesgo. ¿Por qué un riesgo? Bueno, primero porque Costa Rica también responde y obedece a cierta regulación y normativa internacional que busca promover la transparencia de las actividades financieras y las actividades comerciales. Entonces, por motivos de cumplimiento de esta normativa internacional, Costa Rica tiene que acatar, digamos, estas disposiciones. Pero además también porque recordemos que primero el dinero y la actividad financiera, la que se realiza a través de los bancos, son actividades sumamente reguladas, es decir, los bancos son parte del sistema financiero o el sistema bancario nacional. Y entonces tienen que cumplir con una serie de condiciones y con una serie de obligaciones que le imponen, en primer lugar, la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que hace las veces de un árbitro que está revisando que la actividad financiera de un país se realice en condiciones de transparencia y de adecuada competencia, pero además en cumplimiento de la normativa especial. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos de repente abrir una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada e iniciar un negocio, por ejemplo, de venta de comidas. Pero si nosotros, por ejemplo, podemos también, no sé, de venta de comidas, podemos también tener un negocio de venta de celulares, podemos tener una librería, una venta de libros, una venta de arte. Pero cuando realizamos algunas actividades específicas o algunas actividades especiales que por ley requieren ciertas autorizaciones especiales y de una regulación especial, como lo es la actividad bancaria, entonces nosotros debemos primero darnos de alta frente a ese regulador y cumplir con cierta normativa especial que impone, como decíamos, la superintendencia, que es el árbitro de ese mercado bancario, el árbitro de ese mercado financiero que regula, que supervisa, que gestiona de cierta manera la relación entre los bancos y sus clientes y los usuarios y las diferentes instituciones financieras vinculadas y además más arriba de la Superintendencia General de Entidades Financieras está el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la CONACIF, que es un consejo, un grupo
de señores y de señoras provenientes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, o con representantes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de las diferentes superintendencias que conforman el sistema financiero nacional. Y en esto estamos hablando además de bancos, valores, pensiones y seguros. Entonces debe responder y circunscribirse la actividad bancaria también a los reglamentos que establece la CONACYT, o el CONACYT, perdón, este, para realizar, digamos, un desarrollo, una supervisión más adecuada, más idónea. Entonces, CONACYT tiene la facultad de emitir reglamentación y la superintendencia tiene la facultad de emitir acuerdos, por ejemplo, de superintendente, para guiar y ordenar la actividad bancaria de nuestro país. Entonces, dentro de esas obligaciones que se imponen eh, y dentro de y dentro de la normativa que se tiene que cumplir, además de los reglamentos, está la ley 8204 también, que va nuevamente en el sentido de darle trazabilidad a esos recursos para permitirle una mejor supervisión también al regulador, a su jefe, de dónde provienen los recursos que están ingresando al sistema financiero costarricense y darle una trazabilidad o perseguir el movimiento del dinero, seguirle el movimiento del dinero, que es probablemente también una de las razones más importantes por las cuales en los últimos años, además de los costos que implica esa emisión de dinero, también se ha empezado a sacar el flujo de efectivo de la calle y sustituirlo por medios, digamos, más sofisticados, más ágiles, de repente inclusive hasta más económicos y más seguros que nos ofrece el Sistema Nacional de Pagos. Entonces, si nos vamos ahora a la importancia del dinero desde el punto de vista de las obligaciones, podemos decir, y esto es muy importante y vale la pena que lo subrayemos y le pongamos por ahí un asterisco, es que a través del dinero o por medio del dinero, nosotros realizamos los pagos que nos van a liberar y nos van a exonerar también como deudores de alguna exigencia posterior por parte del acreedor. ¿Y a qué me refiero? Que la fuerza liberatoria del pago es un principio fundamental del derecho a las obligaciones y los contratos, que probablemente ya lo hemos estudiado en cursos como contratación privada, derecho privado y el derecho de las obligaciones. Y que básicamente lo que persigue es que el deudor quede liberado de su obligación cuando realiza el pago en las condiciones pactadas. Y cuando hablamos de obligaciones de naturaleza dineraria, la única manera efectiva de liberarnos de esa responsabilidad es mediante el pago en metálico. Nuevamente, puede ser en efectivo, puede ser mediante una transferencia debidamente acreditada y realizada por el deudor a favor de su acreedor. Entonces, en términos jurídicos, volvemos al punto de que el cumplimiento efectivo de la prestación debida extingue la obligación y libera, por lo tanto, al deudor de cualquier otra exigencia por parte del acreedor. Entonces tenemos que el efecto jurídico de la fuerza liberatoria es la extinción de la obligación. Mediante el pago, yo extingo aquella obligación y deja de producir efectos porque ha sido cumplida correctamente. Entonces dijimos que liberar al deudor significa que ya no tiene aquella carga jurídica de cumplir con la prestación y el acreedor pierde su derecho a exigirla. Entonces, de repente, si esos pagos los realizamos en efectivo, es más difícil verificar y comprobar y liberarnos de la responsabilidad, por ejemplo, en caso de que haya una demanda o un requerimiento posterior por parte de nuestro acreedor. Sin embargo, hoy en día existen diferentes medios suficientemente confiables para demostrar que realizamos un pago en tiempo y en forma y que nos vaya también a dar esa fuerza liberatoria, que nos libere de o nos extinga aquella obligación. Entonces, volvemos al punto, ¿cómo se realiza esa fuerza liberatoria de las obligaciones dinerarias? Básicamente mediante el pago en metálico del contrato o bajo el pago en metálico de la obligación preexistente. Nuevamente, sin dejar de lado que se puedan pagar
a través de medios alternativos de pago. Por ejemplo, lo que se conoce como una dación en pago. Es muy frecuente que en el contexto de una deuda pendiente entre un acreedor y un deudor, se puedan dar algunos medios alternativos o algunas situaciones excepcionales. Por ejemplo, podría ser a través de una dación en pago en donde yo creo una nueva obligación y le digo a mi acreedor que en lugar de pagarle en dinero, pues le voy a entregar una joya o le voy a entregar este, un libro muy valioso, o le voy a entregar una obra de arte, o le voy a entregar un vehículo para saldar y darle fuerza liberatoria a ese pago que yo realizo con un medio distinto al dinero. Pero, como decíamos, es una situación extraordinaria y es una situación que además tiene que ser aceptada mutuamente por ambas partes. Entonces, recapitulando, el dinero viene a cumplir diferentes funciones dentro de la economía, mantiene activo, digamos, la economía a través de los diferentes procesos de intercambio, eso es importante, o constituye el medio de pago, digamos, más reconocido y unificado por los diferentes agentes de un país. Además, sirve como unidad de cuenta, mencionábamos antes, y además como reserva de valor. Y son conceptos que vamos a analizar más adelante en el curso, pero su función principal en el comercio es facilitar la circulación. ¿Cuál circulación? La compra y venta de bienes y la compra y venta de servicios para que los diferentes agentes económicos, para que los diferentes comerciantes puedan tener, digamos, la seguridad de llevar y traer mercaderías, llevar y traer servicios a una población, a un país, a una ciudad y que sirva el dinero para facilitar ese medio de intercambio. Entonces, eh, podemos decir además que moverse fácilmente entre agentes económicos para facilitar las transacciones y por eso entonces no solamente tenemos billetes, sino que para hacer el proceso transaccional más sencillo, más simple, menos costoso y más accesible para todas las personas, no solamente tenemos el papel moneda, sino que tenemos las transferencias SIMPE, utilizando el Sistema Nacional de Pagos en las diferentes plataformas virtuales de nuestros bancos, sino que también tenemos, como decíamos antes, Simpe Móvil, o también de repente las personas dicen, bueno, en un país como Costa Rica, que recibe tanta inversión extranjera y que recibe además tantos turistas. Entonces, de repente, desde hace ya algunas décadas para atrás, hasta el día de hoy, hay una importante disponibilidad de dólares en el país, ya no solamente colones. Entonces, la gente confía también, ya no solamente en su propia moneda, sino en una moneda extranjera, pero que es de aceptación masiva. En algunos momentos, inclusive coyunturales, puede ser que las personas, los comerciantes y los agentes económicos se sientan más confortables recibiendo dólares. ¿Por qué? Porque de repente tiende a apreciarse en relación con el colón. Hoy en día estamos en una situación, iba a decir atípica, pero bueno, que ya se ha prolongado por algunos años, entonces ya de repente no es tan atípica, sino que se está convirtiendo en una costumbre en nuestro país, en donde existen personas que están tal vez volcándose y se están decantando por preferir recibir colones, moneda nacional, en lugar de colones. Pero entonces, cualquier tipo de facilitación en las transacciones va a ayudar para mantener, digamos, la economía activa y eso se realiza a través del dinero. Entonces, si el dinero, pensémoslo de otra manera, si el dinero no circula fácilmente o si el dinero no circula de manera fluida, el comercio básicamente se va a ralentizar y además el crédito se va a encarecer y se van a realizar o se van a generar cuellos de botella económicos dentro de un mismo proceso. Entonces, sobre esto, también es importante decir que los países tienen ciertas facultades o ciertas potestades para emitir una moneda que se conoce como moneda de curso legal. Y es que el curso legal implica que una moneda es de aceptación obligatoria
Y esto para el pago de las deudas, para el pago de las obligaciones y además dentro de un territorio nacional. Es decir, esa potestad de emisión que tienen los países a través de, generalmente, de su banco central, y digo generalmente porque hay países que de repente cierran sus bancos centrales o cierran la posibilidad de realizar la emisión del papel moneda, como por ejemplo El Salvador y como por ejemplo Ecuador, en donde pierden de cierta forma ese control o esa potestad de emisión y la delegan en un tercer país, en este caso es Estados Unidos, que realiza esa emisión con algunos propósitos económicos que no vamos a entrar, digamos, a analizar en este momento. Pero entonces, el curso legal implica que una moneda es de aceptación obligatoria para el pago de deudas y obligaciones dentro del territorio nacional. Es decir, y esto es lo importante, nadie puede negarse legalmente a recibir esa moneda como medio de pago dentro de los límites y condiciones que establece habitualmente la ley. Podemos negarnos a recibir, por ejemplo, el pago de un contrato de servicios legales en lempiras. Por supuesto que lo podemos hacer porque no es la moneda de curso legal de nuestro país. Eventualmente podemos negarnos a recibir el pago de esos honorarios en dólares americanos. Bueno, podríamos hacerlo, pero si nosotros emitimos esa factura en dólares o emitimos ese contrato, lo que se conoce en inglés como un engagement letter, ¿verdad? El contrato de servicios profesionales, si establecimos que el pago del precio se podía realizar en moneda extranjera, específicamente en dólares, eh, el día de mañana no podemos negarnos a recibirlo. O bien lo que podríamos hacer es decir, mire, sí, págame esos dólares, pero en el equivalente en moneda nacional. Entonces, nadie puede negarse legalmente o válidamente a recibir, por ejemplo, en Costa Rica, colones como un medio de pago normal. Entonces, esto tiene un fundamento y tiene una razón de ser. En primer lugar, la Constitución Política establece en el artículo 121, inciso 14, que le corresponde básicamente a la Asamblea Legislativa a acuñar moneda, a autorizar su circulación y a determinar su ley, su peso y el tipo. Y entonces, bajo esta inteligencia es que se promulga la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, que es la Ley 7558, que en su artículo 48 dice que o dispone que el colón es la unidad monetaria de curso legal en Costa Rica. Es decir, nos encontramos aquí ya con reserva de ley que establece que el colón es la moneda de curso legal en Costa Rica. Y señala además que los billetes y monedas emitidos por el Banco Central son de curso legal y de aceptación obligatoria, salvo, por ejemplo, que estén deteriorados o que hayan sido retirados oficialmente de circulación. Como decíamos anteriormente, este proceso de preservar y de mantener en buenas condiciones y en buena calidad el papel moneda que circula en nuestro país tiene siempre un costo asociado, el costo del mantenimiento y además del retiro de de aquellos ejemplares que no se encuentren en buenas condiciones o que de repente los reciban los bancos y que tengan que sustituirlos por otros de mejor calidad, por otros nuevos. Entonces, decíamos que el dinero tiene una importancia también desde la teoría de las obligaciones. Por ejemplo, recordemos la teoría de las obligaciones o algunas de las obligaciones más tradicionales que hemos analizado en los cursos de derecho privado y el curso de derecho a las obligaciones. Tenemos aquellas de dar una cosa cierta, por ejemplo, cuando entregamos un vehículo en virtud de un contrato de compraventa, tenemos las obligaciones de hacer, que es el cumplimiento, por ejemplo, de una asesoría o, por ejemplo, la representación de una persona en un juicio. Tenemos también, por otra parte, lo que se conoce como obligaciones de no hacer, que son aquellas, por ejemplo, cuando nos comprometemos en una cláusula de no competencia, lo que los estadounidenses llaman un non-disclosure agreement, un non-compete agreement, perdón, o bien una cláusula de confidencialidad que se conoce como un non-disclosure agreement, en donde nosotros como trabajadores o como asesores de una empresa nos comprometemos a que toda aquella información que hemos recibido y que hemos adquirido en el marco o en el contexto de una asesoría o de un trabajo, nosotros no la vamos a poder divulgar a terceros y menos aún cuando se realice en perjuicio de nuestro patrono o en perjuicio de nuestro cliente.
Entonces ahí, eventualmente, no tenemos una obligación de hacer, sino más bien una obligación de abstenernos, una obligación de no hacer para no ocasionar un perjuicio. Y aquí es muy importante, desde la teoría de las obligaciones, la única que tiene fuerza liberatoria de la obligación es el pago. Entonces, bajo este entendido, podemos ver un artículo importante del Código Civil que nos dice, el artículo 633, que las obligaciones se extinguen por el pago, por la compensación, por la renovación, por la emisión, por la confusión, por el evento de un obstáculo que haga imposible su cumplimiento, por la anulación o rescisión y por la prescripción. Entonces, en este sentido, podemos decir que en el caso del pago, por ejemplo, pensemos una empresa que contrata a un proveedor para entregar 100 sillas y pensemos, tal vez en otras épocas, que esas 100 sillas iban a tener un costo combinado, un costo total de 1 millón de colones. Entonces, una vez que nos entregan las sillas, la empresa paga ese monto convenido, paga ese 1 millón de colones convenido y con ese pago se extingue la obligación principal de pagar el precio. Como compensación, bueno, podemos pensar en que un comerciante le debe a su proveedor 500 colones, pero a la vez el proveedor le debía previamente 500.000 colones por una devolución anterior. Entonces, como ambas obligaciones son líquidas y además por un monto idéntico o por un monto similar, se compensan automáticamente y por lo tanto se extinguen recíprocamente ambas obligaciones. En el caso de la innovación o de la renovación, pensemos en un contrato de arrendamiento que el inquilino adeuda 3 meses de alquiler, pero acuerda con el arrendador sustituir esa obligación por una nueva. Es decir, en lugar de decirle, mire, sí, yo le debo 3 meses de arrendamiento, se puede acordar entre las dos partes, suscribir un adendum o una adición al contrato en donde se le permita pagar al inquilino el total de las cuotas mensuales durante 6 meses. Es decir, la obligación original se va a extinguir por la innovación de una norma nueva, de una cláusula nueva bajo ciertas condiciones especiales. Y así podríamos hablar de los diferentes tipos de formas de extinguir una obligación. Em, Sin embargo, y con esto vamos terminando, nos podemos quedar con el pago como un medio de extinción de las deudas. Y aquí podemos hacer una pregunta. Pensemos, por ejemplo, que nosotros vamos el próximo sábado a la feria del agricultor y tenemos que comprar la fruta, las verduras que consumimos habitualmente en nuestro hogar. Em, y entonces nosotros, de repente, bueno, vamos y hacemos la selección de frutas eh, y una vez seleccionadas, nos emiten una pequeña factura, un pequeño recibo de cuánto es lo que debemos. Bueno, nosotros podemos eventualmente, una vez que nos llega o que nos entrega la señora que nos vende las frutas, los mangos, ¿verdad? Las guayabas, etcétera, nos hace entrega de un recibo indicándonos el monto que adeudamos y de repente el que tiene las verduras, las legumbres, etcétera, nos hace la entrega de otro recibo. Nosotros estamos en la capacidad de repente de pagarlo en el momento, ya sea con efectivo, con nuestra tarjeta de débito o lo podemos pagar a través de Simpe Móvil, que ahora además es de uso masificado en todas las ferias del agricultor. Es decir, no voy a tener ningún inconveniente en pagar aquellas obligaciones de contado y de esa forma liberarme de la obligación preexistente, es decir, adquiere la fuerza liberatoria de las obligaciones con ese pago en económico que realizo. Pero pensemos en un ejemplo distinto. Pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestra familia o de repente nosotros en la clase tenemos un mini súper o un abastecedor. Y entonces nosotros en nuestro mini súper, en nuestro abastecedor, vendemos helados, vendemos refrescos, recargas telefónicas, vendemos panadería, bollería, vendemos licores, cervezas, arroz, frijoles, etcétera. Es decir, tenemos a la venta al público, disponible al público, una serie
variada de productos frescos, de bebidas, de servicios, etcétera. Estos productos nos los dispensa a nosotros o nos los entrega a nosotros, a veces de forma diaria, dependiendo del manejo de inventario que hagamos, a veces de forma bisemanal, a veces de forma semanal. Cuando son productos no perecederos, podría ser cada 15 días también. Entonces, en esa relación existe un proveedor que puede ser, como decíamos antes, Dos Pinos, que puede ser la cervecería, puede ser la Coca-Cola, puede ser la empresa que ofrece las recargas telefónicas, o puede ser tal vez una vecina, un vecino que tienen una pequeña panadería o que tienen una pequeña manufactura de repostería y de bollería que nos entregan a nosotros algunos productos para vender. Entonces, nosotros, si de repente nos van llegando de una manera, digamos, espaciada, cada uno de estos proveedores, puede ser que si nos llega hoy uno, nosotros le podemos pagar el monto que le damos. Es decir, nos entregan una caja de refrescos, pagamos esa caja de refrescos, al día siguiente aparece el camioncito, ¿verdad? Que trae las recargas telefónicas o que se encarga de proveer las recargas telefónicas, le pagamos las recargas telefónicas. Al que viene de repente al día siguiente, por ejemplo, con los licores, puede ser que le paguemos los licores al día siguiente. Pero pensemos en otro escenario, pensemos que de repente estamos nosotros en nuestro mini súper o en nuestro abastecedor y todos nuestros proveedores, de los cuales nosotros somos clientes, nos llegan el mismo día o aparecen para entregarnos producto el mismo día. Y entonces nosotros, bajo esas condiciones, no podemos hacerle el pago al de las cervezas, al de los helados, al de las recargas telefónicas, al del arroz, al de los frijoles. Y ahí nos vemos entonces en una disyuntiva. Podemos hacer dos cosas. Lo primero es decidir a quién le pago, qué me urge más tener de todos esos productos que me están entregando. Pero aquí pasa algo importante este, efectivamente todos querrán que les pague inmediatamente, por varias razones. Primero, para no llevarme yo una deuda a la oficina, digamos, pensemos que yo soy el proveedor, prefiero que me paguen y así yo me llevo esa plata de una vez. Y además porque hay un propósito también, la fuerza de ventas, es decir, estos camioncitos repartidores de cada una de las compañías que ofrecen o que llevan y distribuyen los productos a los diferentes puntos de venta, por lo general ganan una comisión. Es decir, ellos tienen un salario base y una comisión por ventas. Entonces, esas personas buscan de distintas formas colocar la mayor cantidad de productos, es decir, vender la mayor cantidad de productos posibles porque saben que una vez que el cliente pagó, una vez que el cliente pagó y que se verificó ese pago, a ellos les corresponde una pequeña comisión. Entonces, y además también hay algo importante. Pensemos que esos repartidores de repente fueron al punto de venta y les dijeron, mire, es que ya le acabo de pagar al de los helados, entonces ya no tengo plata. Ahí hay un costo también para ese camioncito repartidor, para ese proveedor. Hay un costo de haber llegado hasta ese punto. De repente hay un costo por esperar, porque tal vez habían en fila otros proveedores, tuvo que esperar un ratito. Entonces dice, bueno, en lugar de tener que volver en 3 días para ver si me compra, podemos hacer algo distinto, aunque no tenga en este momento la liquidez para pagarme. Y ahí es donde surge algo que es muy costarricense, que es pedir fiado, es decir, solicitar crédito y decirle, mire, yo en este momento no tengo, pero le garantizo que en una semana sí, que en una semana sí tengo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le entregamos el producto y confiamos en la palabra de esa persona y volvemos a la semana siguiente para que nos pague. Bueno, eventualmente es una alternativa, pero la forma más segura de garantizar esas operaciones y de garantizar esos créditos y la forma de pago y además relaciones como estas que estamos hablando de proveedores con sus clientes, una manera bastante eficiente y bastante segura si vemos que hay regulación especial, que hay un tratamiento diferenciado para el comerciante, es a través de la garantía que se otorga a través de la emisión de un título valor. Y entonces, con esto nos vamos a quedar en esta clase de cómo en esas circunstancias, cuando de repente se acaba la disponibilidad del dinero,
y la disponibilidad de efectivo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aseguramos de que la economía continúe funcionando? ¿Y por qué entonces son tan importantes, como decía, volvemos al inicio, como decía don Gastón Certat, los títulos valores? ¿Por qué son el aporte más importante del derecho comercial? Bueno, precisamente por eso, porque vienen a asistir y vienen a auxiliar a los comerciantes en el momento en donde es necesario contar con un crédito adicional o con la facilidad de crédito. Pero por otro lado, enfrente tenemos también a una contraparte llamada proveedor, que también es un comerciante y que también quiere que le paguen y que también quiere realizar su negocio, pero lo quiere hacer bajo ciertas condiciones de seguridad. Entonces, en ese contexto, los títulos valores, y vamos a ver, hay distintas formas, hay distintos tipos y de distinta naturaleza que vienen a solventar estas situaciones. Y esto lo vamos, aquí vamos a quedar la clase de hoy y lo vamos a retomar la clase del próximo lunes. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, me las hacen llegar al chat y yo con todo gusto las voy a evacuar. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias a todas y a todos.